preparando, promocionando, hablando de una serie que el próximo día 22, el próximo viernes, podremos ya comenzar a verla de forma ya mayoritaria en Amazon Prime Video, y que es Tres Caminos, ¿no? Una serie donde además yo creo que haces un cambio bastante radical en tu carrera, en el tipo de personajes que te habíamos visto hacer hasta ahora. Sí, la verdad es que estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de poder hacer pues algo que para mí es diferente hasta comparado con lo que he venido haciendo. Sí, como bien dices, se estrena el 22 de enero, el próximo viernes. Está ambientada en el Camino de Santiago y son 5 personajes de 5 países diferentes, 5 personas muy diferentes que se encuentran en el Camino de Santiago, que es algo que ocurre frecuentemente. Lo que no es tan frecuente es lo que hacen los personajes, que 4 años después deciden encontrarse y 14 años después se vuelven a encontrar, hacen el camino juntos, es decir, el año 2000, 2004 y 2020. Ahí está el título, Tres Caminos, ¿no? Es la historia de esos 3 caminos y la historia de la vida de esos 5 personajes a lo largo de esos 20 años. Evidentemente, en este caso, es una suposición difícil para nadie. Si no conociéramos a Alex González de nada, uno creería perfectamente que naciste en México, Distrito Federal. Sí, no, de hecho, bueno, gracias. De hecho, claro, el personaje es mexicano, ¿no? Entonces, me costó mucho, la verdad, porque pensaba que iba a ser más fácil, pero se aproximaba la fecha de empezar a rodar y no lo tenía muy fino. Y entonces también los compañeros del equipo técnico, que ya nos conocíamos, me decían, joder, es que va a ser muy raro verte hacer de mexicano, con lo cual dije, vale, la primera misión es convencerles a ellos. Si les convenzo a ellos, yo creo que podré convencer al público. Entonces llegaba por las mañanas y les decía, estimado equipo de mi vida, de mi corazón, ¿cómo están? Espero que pasen un día fantástico, bien padre. Y entonces me decían, oye, qué bien te sale. Y yo decía, no, si es que yo soy mexicano. Y les decía, la mamá de mi papá se vino a España, pues cuando yo tenía nomás 5 años, y les contaba unas películas que les convencí de que era mexicano. Entonces ¿Te entrenaste mucho? ¿Tuviste coach o fuiste tú autodidacta escuchando oír hablar a gente mexicana? Tuve coach, pero sobre todo, al final esto son matemáticas, como en cualquier trabajo. Cuantas más horas inviertas, pues mejor te sale. Y como yo tengo esta cosa un poco obsesa a veces, pues claro, estuve 2 meses escuchando podcasts, entrevistas, mucho cine y películas mexicanas. Y sobre todo lo que más me ayudó al final, después de ver varios actores, o sea, ver entrevistas, el que más me ayudaba era Diego Luna, porque Diego Luna observé que siempre en toda su forma de hablar siempre está como sonriendo y está así como todo bien padre y todo está bien y sí. Es cierto, sí. Y en este caso, Cecilia Suárez, que hizo el camino inverso hace poco, ¿no? Haciendo el papel, en este caso, prácticamente sin acento mexicano, aunque en la serie hablaban de que había vivido en México, ¿no? Pero prácticamente eliminó el acento mexicano, o sea que no sé si os habéis ayudado mutuamente. Bueno, en esta no lo tuvo que eliminar Cecilia. No, en esta no, pero en la serie anterior, no recuerdo el título, pero que la vimos hace poco, una miniserie, ¿no? Que hablaba de la posguerra civil española, donde prácticamente no tenía acento ella. Sí, disculpa que no te Sí. Sí, bueno, lo de Cecilia es brutal, porque yo he visto ese trabajo tiempo de morir. Tiempo de morir. Alguien debe morir. Alguien debe morir. La Casa de las Flores hacía mexicana, con un acento muy especial que se hizo popular en todo el mundo por esa manera Sí, su entonación, ¿no? Esa entonación muy peculiar. Pero bueno, Alex, que estabas hablando de... que estoy de acuerdo contigo, que Cecilia hace un trabajo espectacular en general y en particular con el acento en ese trabajo lo hace muy bien. Claro, Cecilia se incorporó al proyecto en la tercera parte, ¿no? Más hacia el final. Además, habíamos tenido el confinamiento de por medio, luego retomamos y yo ahí conocí a Cecilia y dije, vale, ahora ha llegado el momento de la verdad. Ahora, si Cecilia me dice que está bien, y bueno, me dio mucha confianza y también me ayudó. Así que, bueno, es que claro, el tema de los acentos, a veces decimos, voy a hacer esto con acento, y lo que tenemos que comprender es que al final no es un acento, es un idioma. Y como un idioma diferente, aunque venga del castellano,
pues claro, influye todo, influye la cultura, incluso te diría hasta la gastronomía, porque, por ejemplo, en México muchas veces antes de hablar tienen algunas personas que hacen como, híjole, y esa onomatopeya viene del picante, de cuando comen algo muy picante hacen, y de repente eso lo extrapolan al lenguaje también, con lo cual es muy interesante poder investigar todo, ¿no? La idiosincrasia del país. Y además en esta serie todos habéis tenido que tener un dominio en control del inglés, cosa que tú ya habías trabajado en inglés en otros proyectos, y si no recuerdo mal, además estuviste en una superproducción americana, en un X-Men. Sí, ojalá hubiera hablado entonces el inglés que hablo ahora, porque en ese momento, sí, la verdad es que el lenguaje en el que domina en esta serie es el inglés. Cada personaje es de un país, pero entre todos siempre hablan en inglés. Es verdad que no teníamos la presión de, por ejemplo, yo en mi caso, de reducir el acento. Tengo acento cuando hablo, o sea, hablo bien inglés, pero tengo acento, y en otros proyectos pues lo tienes que depurar un poco más. Aquí era incluso bueno que cada uno tuviéramos nuestro acento, ¿no? El coreano, de Italia, la alemana, la española y el mexicano, que bueno, en realidad en México tienen muy buen acento, son casi bilingües, pero también eso marca un poco la clase social y sí. Lo que pasa es que en España se va a estrenar todo en castellano, lo doblamos y va a ser todo en castellano. Bueno, yo he tenido la ocasión de verla, en este caso en versión original, y además eso, por ejemplo, me pasó el otro día, que también me pasaron un link de una serie, en este caso inglesa, puramente inglesas, que es la de Steve McQueen, y dije, no, espero a verla subtitulada porque costaba mucho seguirlo. En cambio, como todos los personajes vuestros, no hay ninguno, diríamos, hablante de inglés. Macarrónico. No es macarrónico, pero yo lo comprendía todo. Claro, es más parecido a lo que nosotros. No, porque había diferentes idiomas. Exacto, y entonces todos tenían... A mí, Alex, me gusta mucho en la serie Vivir sin permiso. Lo siento, pero ahí está estupendo. Muchísimas gracias. No, es que realmente, primero que es una serie magnífica, que está un poco olvidada por la crítica, yo creo, en su momento, pero creo que es una buena serie española, evidentemente ya de hace años, porque es del 18 y parece que no, pero el tiempo, y además en las plataformas el tiempo pasa más rápido que en el cine. Sí, no sé si estáis de acuerdo. Sí. ¿Es que sí? Absolutamente. Una serie pasa más deprisa que una película, curiosamente. Sí, envejece muy rápido la televisión. Exacto, la televisión es como, no sé, es como algo como el sol, que te curte más rápidamente la piel, ¿no? A mí me da esa sensación. Sí. Y yo te recuerdo en esta serie, aparte de Coronado, evidentemente, que es... Bueno, en El Príncipe, que ya trabajáis juntos, y encima también habéis hecho anuncios de publicidad. Sí. También. O sea, casi al final buen rollo. van a creer que sois padre e hijo, de verdad. Buen rollo. Bueno, padre e hijo sería en el mejor caso. Muchas veces piensan que somos pareja. Bueno, para la publicidad no va mal por eso, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que no. Alex, en Tres Caminos, volviendo a la serie, tu personaje además es una especie de nexo de unión, sin explicar nada de lo que va la serie, importante para todos los personajes, de los 5 personajes que aparecen en ella. No sé si eso, desde un primer momento cuando leíste el guión, fuiste consciente, trabajaste de una manera muy particular ese hecho. Pues sí, bueno, fíjate, va vinculado con algo que le pasa al personaje, sin desvelar nada, pero se tendrá que enfrentar a una enfermedad. Y yo investigando esto de manera aislada al tema de la amistad, decía, joder, cómo... Bueno, al final decidí que cuando uno está enfermo, cuando realmente lo acepta, es cuando ya acepta que se va a morir, es cuando realmente te dejas, ¿no? Pero antes de eso lo que estás es no reconociéndolo. Y en el no reconocer, con perdón para todas las personas que nos estén escuchando que hayan pasado por algo así, yo también por personas cercanas fue mi trabajo de investigación que pude hacer, ¿no? Que veo que en la no aceptación también hay algo de no caer en el victimismo, y el personaje le pasa algo de esto, que se resiste porque en el momento que él diga que tiene esa enfermedad, ya entonces está enfermo, pero mientras él no lo diga es como si no lo tuviera. Entonces él tiene una lucha interna muy grande en no reconocer esto, y también incluso un discurso con Dios, porque el personaje es creyente y tiene un discurso con Dios, una conversación abierta con Dios de por qué me toca a mí esto ahora, ¿no? En este no reconocer, claro,
hace poco escuché una frase que dice, tú puedes ser líder o puedes ser víctima, no puedes ser las dos cosas a la vez, tienes que elegir. Y entonces yo creo que él elige ser líder. Y en esta cosa de ser líder cuida tanto del grupo que bueno, es que no puedo contar, no puedo contar mucho. Digamos que se hace imprescindible emocionalmente en el grupo, porque al final es el único que de alguna forma ha estado presente en la vida de todos de una manera especial. Alex González, que no paras de trabajar, me parece que ya has filmado, ¿no? O la estáis filmando, Fuimos Canciones, estáis en ello, ya se acaba de filmar. Filmar en esta época del coronavirus está siendo mucho más complicado para vosotros, es todo mucho más engorroso. Sí, está siendo complicado para todos, pero sobre todo para los que más complicado está siendo es para los productores. Me parece que los productores ahora mismo son superhéroes, porque poder sacar adelante un proyecto que ya de por sí siempre hay problemas, siempre hay incertidumbres, pero con lo del COVID es multiplicado por 100, aparte de que del presupuesto se tiene que sacar un departamento nuevo que no existía, que es el departamento COVID, que es muy caro y que en fin, no digo esto quejándome, al contrario, lo digo porque por una parte ocurre esto y por otra ocurre que hay mucha más demanda que antes, porque todo lo que se consume en casa tiene más demanda y gracias a las plataformas pues hay mucho más trabajo del que había antes, pero sí es un poco más complicado. Bueno, hablando de productores, ahí tenemos a Tom Cruise enfadado en aquel famoso vídeo, teniendo en cuenta que solo en esa Misión Imposible, en presupuesto para atajar el tema y para proteger a todo el rodaje, equipo, etcétera, se han gastado 10 millones de dólares. Sí. Está pronto dicho, ¿no? Claro, es que es brutal, ¿no? La situación y la historia. Sí. Alex, que haya muchísima suerte y gracias por haber estado. Por cierto, en las redes sociales eres un personaje muy famoso, que tú tampoco intervienes mucho en ellas, pero lo he notado porque al anunciar que te entrevistaba me han comenzado a seguir un montón de clubes de fans tuyos desde Italia, España, desde todos los lados, bueno. Es curioso, pero en cambio tú no participas mucho, de tanto en tanto publicas alguna cosa, pero no eres muy asiduo. No soy muy asiduo y realmente cada mes digo, a partir de ahora tengo que ser más activo en las redes sociales. Pero ¿verdad? Cuesta a veces. No, es que cuesta. Yo os juro que el trabajo de influencer, lo admiro mucho, porque no es solamente estar activo 24 horas con una buena actitud, sino además producirte tú las fotos, todas estas cosas, realmente lo admiro muchísimo. Gracias de nuevo y muchísima suerte. Y ya saben, el próximo viernes en Prime Video tienen Tres Caminos ya, la serie que protagonizan Alex, protagoniza Verónica Checchi, Cecilia Suárez, entre muchos otros actores que van apareciendo, además de los 5 protagonistas principales. Hasta muy pronto, Alex. Felicidades. Hasta pronto, muchísimas gracias. A ti. Buen día, hasta luego. Adiós.